Cuando el equipo de Ecos Oscuros recibió la llamada, apenas le dieron importancia. Una finca aislada en los páramos de Soria, abandonada tras la misteriosa desaparición de su último propietario, un teólogo renegado llamado Elías Valderrama. La oferta venía de un heredero lejano que solo quería deshacerse de ella. Los lugareños, sin embargo, contaban otra historia. Hablaban de luces rojas que pulsaban desde las ventanas del sótano en las noches, sin luna, y de gritos que sonaban como el desgarro de la propia tierra. Pero el equipo de Leo no creía en cuentos de viejas. Creían en lecturas de EMF, grabaciones de Sin PP, sobre todo en la audiencia que generaría un buen caso. El camino hacia la finca era una lengua de asfalto agrietado que se perdía entre colinas yermes. Con cada kilómetro, la señal de radio se desvanecía, reemplazada por una estática que parecía susurrar. La verja de hierro forjado se abrió con un gemido de protesta, y el aire que los recibió tenía un olor metálico y dulce, como a ozono y carne vieja. El caserón se erguía contra el cielo gris, una silueta dentada de tejas rotas y ventanas ciegas. Dentro, el tiempo se había fracturado. Una capa de polvo cubría muebles victorianos, deformados por la humedad. Las paredes estaban manchadas por un moho negruzco que dibujaba patrones extraños, casi caligráficos. Pero lo más inquietante era el silencio. Un silencio antinatural, profundo, como si la casa contuviera el aliento, esperando. Fue al anochecer cuando el primer sensor se disparó. Venía del sótano, una alerta aguda y persistente. Leo, el líder del grupo, bajó primero, seguido por Maya, la medium, y Nico, el técnico. La escalera de piedra crujía bajo sus pies, cada peldaño más frío que el anterior, como si descendieran a una cripta. El suelo del sótano era de roca viva. Grabado en el centro, había un círculo de sellos y glifos arcanos, tallados con una precisión geométrica inhumana. Dentro del círculo, el suelo de piedra estaba quebrado, formando una fisura irregular de la que emanaba un calor palpable. Velas negras, petrificadas y cubiertas de cera derretida, rodeaban la grieta como centinelas muertos. El aire, allí abajo, no era aire, era pesado, cargado de electricidad estática. Cuando Nico apuntó la cámara térmica, la fisura brillaba con un rojo intenso, pulsando lentamente, como un corazón latente. Fue entonces cuando Maya se llevó las manos a los oídos. Con el rostro pálido, me está llamando, susurró, con los ojos fijos en la oscuridad de la grieta. Sabe mi nombre. De su interior surgió una voz, un eco gutural, que resonó en la mente de todos. Y la voz tenía su nombre, Amaya. Cayó de rodillas, con la mirada perdida. Algo bajo la superficie se agitaba, hambriento. Cuando Daniel heredó la propiedad, ni siquiera sabía que existía. Era solo un nombre en un testamento, una dirección en las afueras de un pueblo perdido en el mapa, una finca ruinosa, flanqueada por árboles enfermos, y un silencio que pesaba más que la niebla. El agente inmobiliario se lo advirtió con la boca pequeña. Los lugareños hablaban de luces rojas, parpadeando desde el sótano, en las noches sin luna, de gritos ahogados que el viento arrastraba hasta el valle. Decían que el ganado abortaba si se acercaba demasiado a la valla. Pero Daniel, un urbanita pragmático, solo vio una oportunidad: ladrillos, hectáreas y un precio de risa. Lo que no sabía es que algunas propiedades no se venden, se heredan junto con su condena. El camino de acceso era un laberinto de baches y maleza que arañaba la pintura del coche. A medida que avanzaba, el GPS perdía la señal, y la radio solo emitía estática. El aire se hizo más frío, cargado de un olor a ozono y tierra húmeda, como después de una tormenta que nunca llegó. La casa se alzaba al final del sendero, una silueta negra contra un cielo gris plomizo. No había pájaros, ni insectos, solo el latido de su propio corazón, cada vez más fuerte, como un tambor, anunciando algo inevitable. La llave, antigua y pesada,
Giró en la cerradura con un crujido metálico que resonó en el vacío. El aire que escapó del interior olía a incienso rancio, a papeles podridos y a algo más. Algo vagamente metálico, como sangre seca. Dentro, el tiempo se había fracturado. Muebles cubiertos por sábanas que parecían mortaja, un péndulo detenido a las 3:33 y polvo tan denso que amortiguaba hasta el eco de sus pasos. En una mesa auxiliar, encontró un diario encuadernado en cuero agrietado. Pertenecía a su tío abuelo, un tal padre Elías, un nombre que nunca había oído. Las primeras páginas hablaban de teología y dudas de fe, pero pronto la caligrafía se volvía febril, casi ilegible. Elías, un sacerdote expulsado de la iglesia por prácticas heréticas, se había obsesionado con la idea de que el Edén y el infierno no eran lugares, sino frecuencias vibratorias, portales que podían abrirse con la geometría, la sangre y la palabra correcta. El diario detallaba sus intentos de forzar una puerta. Hablaba de un espelho umbral, una fisura entre mundos que, según él, se encontraba en los cimientos de la casa. Las últimas entradas eran una locura de símbolos y fechas. Mencionaba un alineamiento planetario que ocurría cada 77 años. Una noche en la que el velo entre realidades era más delgado. La fecha estaba marcada en rojo, subrayada varias veces. Era esa misma noche. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Una sensación gélida que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Al final del diario, una frase escrita con una tinta más oscura, casi negra. Lo que se abrió no puede cerrarse. Solo puede alimentarse. Atraído por una curiosidad mórbida, Daniel supo a dónde tenía que ir. La puerta del sótano estaba cerrada con un candado que parecía forjado en una época olvidada. Tuvo que usar una barra de metal para romperlo. Cada escalón de madera crujía bajo su peso, hundiéndose levemente, como si la casa se resistiera a su descenso. El aire se volvió opresivo, caliente y espeso, dificultando la respiración. La linterna de su móvil apenas cortaba la oscuridad, revelando un espacio cavernoso con paredes de piedra desnuda. El suelo no era de tierra ni de cemento, era una losa de roca basáltica, antinaturalmente lisa. En el centro, un círculo de símbolos arcanos había sido tallado con una precisión inhumana. Gestus, Givelaus, Negraus, ahora petrificadas, rodeaban el perímetro, y el suelo estaba manchado con algo oscuro y pegajoso. Y allí, justo en el medio del círculo, había una fisura. No era una simple grieta, era una herida en la piedra, una línea negra que palpitaba con un débil resplandor rojizo. Un calor antinatural emanaba de ella, y si se quedaba quieto, podía sentir una vibración sorda, un latido profundo que parecía venir de las entrañas de la tierra. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro que se deslizó desde la fisura, arrastrándose por el aire denso hasta su oído. No era una voz, era la imitación de una, formada por el roce de la arena y el crepitar de las brasas. Y decía su nombre, Daniel. El sonido lo paralizó. La luz de su móvil parpadeó y se apagó, sumiéndolo en una oscuridad casi total, rota solo por el pulso carmesí de la grieta. El aire se volvió irrespirable, denso como el agua. El reloj de pulsera en su muñeca se detuvo bruscamente. Las sombras en las esquinas dejaron de ser estáticas. Empezaron a alargarse, a retorcerse, contorsionándose en formas que su mente se negaba a procesar. Vio el rostro de su madre, muerta hacía años, llamándolo desde la oscuridad, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. Luego vio su propio reflejo en una pared húmeda, pero su otro yo estaba envejecido, demacrado, con la piel cubierta de llagas y los ojos ardiendo como carbones. El sótano ya no era un sótano, era un lienzo para sus peores miedos. Rebuscando frenéticamente en su bolsillo, encontró un viejo mechero. La pequeña llama iluminó una esquina que antes no había visto, donde había un atril de madera podrida. Sobre él, un único pergamino, protegido de la humedad
por un cristal amarillento. Era una página arrancada de un libro más antiguo, un texto que parecía describir el ritual de clausura. Hablaba de invertir la geometría, de recitar el nombre de Dios al revés. Pero la última línea hizo que la sangre se le helara en las venas. El portal no se cerraba con palabras. Exigía un ancla, un sacrificio voluntario, una vida para sellar la herida. O, alternativamente, el corazón de quien lo abrió para abrirlo por completo. De repente, comprendió la última frase del diario de Elías Anel. Sacerdote, no había fallado, se había convertido en el guardián, en la cerradura. Y ahora, su heredero, su propia sangre, estaba allí. La casa no lo había llamado a él para cerrar el portal, sino para completarlo. La fisura en el suelo se expandió con un sonido de huesos rotos. Un torrente de luz roja brotó de la grieta, pintando el sótano de un color sangriento. El suelo tembló violentamente, como el pecho de una bestia, despertando de un largo sueño. Garras de obsidiana, humeantes y afiladas, comenzaron a arañar los bordes de la abertura, intentando encontrar un punto de apoyo. Fuego líquido, negro y espeso como el alquitrán salpicó las paredes, quemando la piedra. Un rugido gutural, un coro de 1000 almas torturadas, surgió de las profundidades, haciendo vibrar cada átomo de su ser. Daniel retrocedió hasta chocar con la pared. La escalera por la que había bajado se había astillado, convirtiéndose en una trampa de madera rota. No había escapatoria, solo una elección: huir y desatar ese infierno en el mundo, o quedarse, sacrificarse para enmendar el pecado de su ancestro. Mientras las garras se acercaban y el aire ardía en sus pulmones, tomó una decisión, no por heroísmo, sino por un terror puro a lo que sucedería si no lo hacía. Agarró un trozo de piedra afilada del suelo y con un grito, que fue mitad desafío y mitad plegaria, corrió hacia el centro del círculo. El mundo se convirtió en un torbellino de luz cegadora y un dolor blanco e incandescente. La casa entera se sacudió hasta los cimientos, emitiendo un gemido agónico que se escuchó a kilómetros de distancia. Luego, el silencio, un silencio absoluto, más profundo y pesado que cualquier otro que hubiera existido antes. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, no había casa, ni ruinas, ni escombros, solo un claro en el bosque, una cicatriz de tierra yerma, donde nada volvería a crecer. El portal se había cerrado, llevándose la casa y a su último guardián con él. Sin embargo, si uno se acercaba lo suficiente al anochecer y pegaba la oreja al suelo en el centro exacto del claro, aún podía sentirlo. Un pulso débil, casi imperceptible. Y bajo la tierra, un diminuto punto de luz roja seguía parpadeando, esperando